Buenas tardes, amigos, buscadores y buscadoras. Feliz año a todos y feliz Reyes, que os hayan dejado muchas cosas, muchos regalos, porque creo que habéis sido buenos este último año. Hoy veremos el 27º taller con un tema que ha surgido de improviso, la coraza mental. La coraza mental que le viene bien a las personas emocionales o sentimentales. En breve hablaremos de eso. Pero antes vamos a saludar a Jimmy García Lunar, que nos desea a todos feliz Día de Reyes, a Miguel Ángel Medrano, que nos desea feliz 2022 a todos, a José Francisco Izquierdo, que también nos saluda desde México, feliz año, nos dice, a Juan Francisco Leiva, buenas tardes y feliz año, desde Parla, Madrid, a Pedro Calvo, desde la montaña alavesa, virtud, salud y belleza, y buenas noches, a Claudia Barba, que nos estaba esperando en este taller, a Margot Rodríguez, buenas tardes a todos y feliz año. Y estamos 5, supongo que los 5 que he mencionado más de 5, así que la estadística no parece ser muy fiable. Ahora dice que 6, pero aquí ya hay 7. Bueno, pues es igual. Ahora 9. Va subiendo. Parece que va un poco atrasado. Bien, falta un minuto y empezaremos el primer taller del año 2022. Año del que esperamos todos mucho. El ECISCA nos desea buenas tardes a todos y ya son las 8. Así que vamos a empezar. Voy a comprobar el sonido, que está un poco bajo. Ahora lo he subido donde debe estar. Y voy a quitar el chat. Ya está. Ahora desaparece, efectivamente. Y vamos a ver el tema de hoy. Tema que puede parecer un poco extraño, pero es especialmente para personas emocionales. No quiere decir que los mentales no tengan nada que ver con esto, pero especialmente puede ser útil a las personas emocionales o sentimentales. Las personas, todos, los mentales y los emocionales, creemos que somos normales y que todo el mundo es como nosotros. Nos tomamos como metro y nuestro hogar, lo que hemos aprendido en nuestro hogar de nuestros padres, lo tomamos como lo normal. Somos de un hogar normal, de unos padres normales. No existen los padres normales y no existe la persona normal, tomando como normal el que sea norma. No, nadie somos norma, todos somos especiales, todos somos hijos de nuestro tiempo, de nuestra familia, todos tenemos un nivel de evolución, pero también somos hijos de nuestro pasado genealógico. Y de eso vamos a hablar hoy, porque las personas en general no se dan cuenta de lo que les supone, las personas emocionales, no se dan cuenta de lo que les supone no contar con la coraza de la mente. La coraza mental defiende al usuario, al portador. Y no se dan cuenta porque toda la vida han sido así y les parece que eso es lo normal. Otro día hablaremos de los mentales, que también les es aplicable lo que vamos a decir hoy de las emocionales. ¿Cuál es el origen de esa forma? No, antes voy a decir que la coraza, por si alguien no lo sabe o no está muy seguro, consta de varias piezas. Consta del peto, que viene de petus peti, pecho, cubre el pecho, el espaldar, que cubre la espalda, las hombreras, que cubren los hombros, y los brazos también están protegidos por unos tubos cilíndricos metálicos que protegen los brazos de los golpes de espada o de flechas, y de un faldón que era corto porque muchas personas con armadura, con coraza, iban sobre a caballo, y por tanto, pues el faldón tenía que ser amplio y corto. Además de eso,
estaban las piezas que recubrían las piernas y el yelmo o casco que cubría la cabeza. Era yelmo si cubría la cara y casco si cubría solo la parte superior de la cabeza. Pues bien, eso es una coraza. Y vamos a defender que las personas emocionales deben forjarse una coraza mental. ¿Por qué? Acabo de decir que las personas son muy distintas, los hombres y las mujeres. ¿Cuál es el origen? Mirando de qué fecha son los más antiguos esqueletos de hombres de Atapuerca, hombres y mujeres humanos, pues son de hace 800.000 años. Perdón, 800.000 años, sí, está bien. Entonces, son 800.000 años, son 8.000 siglos, dividiendo por 100. Y actualmente, en cada siglo, se dan 3 generaciones. Si el oyente se fija en la edad de su hijo mediano, ni del primero ni del último, de su hijo mediano, si ha tenido más de uno, ¿qué año nació el hijo? ¿Qué año nació él? ¿Qué año nació su padre? ¿Y de qué año es su abuelo? Verá que entre una generación y otra han transcurrido del orden de 30 años. Pero esto da 3 generaciones por siglo actualmente. Pero en la antigüedad, hace miles de años, la edad era mucho más corta, el hombre moría mucho antes y empezaba a procrear mucho antes. De forma que entonces podemos contar con 4 generaciones por siglo si nos remontamos a más de 10.000 años. Eso hace que los 8.000 siglos por 4 generaciones haya habido 32.000 generaciones de humanos que se han sucedido en el planeta. Y si queremos hacer cuentas de cada cuánto bajamos, pensemos que las 32.000 generaciones divididas por 6 aproximadamente que podemos haber tenido de encarnaciones, daría 5.300 generaciones en las que nosotros no estábamos aquí. Bajamos aquí y han pasado 5.300 generaciones hasta que volvemos a bajar. Esto si fuera la humanidad constante, que no lo es. La humanidad ahora son 7.500 millones de personas, pero más atrás eran menos y iba bajando, y en el año 0 pues eran muchísimos menos y ya iba decreciendo, y la cantidad de personas que había en el planeta hace 50.000 años, 100.000, 200.000 años, era ínfima en comparación con la actualidad población. De forma que entonces, al principio, había muchas más generaciones entre descenso y descenso de un mismo individuo. Alguien me dirá, sí, pero es que en el Neolítico... Bueno, entonces, en todas estas generaciones, el hombre era cazador. Tenía que matar animales para alimentar a su prole. Y en todo este tiempo, solo tenemos el paréntesis del Neolítico que tuvo lugar hace 6.000 años y que por tanto son 8.000 años de Neolítico en que el hombre dejó de cazar y se asentó y cultivó la tierra y se aprovechó de la agricultura. Pero esos 8.000 años son el 1% de la vida total del humano, por lo menos en el planeta. De forma que durante el 99% del tiempo el humano estuvo cazando y cazaba el hombre. Y solo el 1% el hombre pudo quedarse en la aldea cultivando la tierra y dejar de cazar. Démonos cuenta de que cazar significa matar a animales sin ser nosotros muertos. Es decir, el cazador tiene que preocuparse ante todo de su supervivencia, de su propia supervivencia. Él no puede caer
víctima de uno de los animales a los que él quiere matar para alimentar a su familia. Entonces, como los espartanos en Grecia estaban entrenados para matar, para ser guerreros, para ir a la guerra, la mentalidad del varón desde siempre, desde que existe el ser humano, la mentalidad del varón ha sido matar. Y para eso ha tenido que ser astuto, agresivo, fuerte, ágil, despiadado. Ha tenido que planear y realizar trampas para cazar a los animales, acecharlos sin ser visto, ni oído, ni sentido, ni olfateado, y luego matarlos. Entonces, el varón se enfrentaba a la muerte a diario, porque los animales se podían rebelar y a veces moría alguno. Y para esa labor, para ese trabajo que ha tenido toda su vida, todo el tiempo que ha vivido, no usa el corazón. El varón no usa el corazón. El hombre afronta el peligro y no se le encoge el corazón si tiene que matar. Al revés, lo considera que es parte de su oficio, parte de su trabajo. Por tanto, con esa herencia genealógica ancestral de siempre, de todos sus antepasados, el hombre no se asusta, no sufre pensando que le puede pasar algo, que está en riesgo. Él podrá, superará el riesgo, siempre ha podido, y por eso tiene confianza y seguridad. No teme, afronta la adversidad resueltamente. El corazón del que no es cazador se estremece ante la adversidad, sufre, rehúye la, el pensar en hechos negativos y quizás letales. De forma que las mujeres han estado siempre en la cueva, en la aldea, en la tribu, trayendo hijos al mundo, cuidando de los pequeños y enseñando a sus hijas a ser futuras madres. Ancestralmente, no hablo de las últimas 3 generaciones, hablo de toda la historia anterior. Y eso ha generado 2 formas de ser completamente dispares, excluyentes, de forma que el varón es frecuente que tenga muy poco uso, que haga muy poco uso del corazón en su vida normal. Y la mujer hace uso plenamente del corazón en su vida habitual de familia, porque es lo que ha estado aprendiendo desde 800.000 años atrás. Y eso la ha marcado. Y sin estar preparada biológicamente, la buscadora emocional y el buscador emocional, que puede provenir de ese otro campo, ha de crear una coraza mental, una armadura para no verse sometida al disgusto, a la tensión ante adversidades mayores o menores. Tiene que crear una coraza mental para ser capaz de soportar la adversidad. La mujer tiene una gran capacidad para el dolor, mayor que el hombre. De eso no hay la menor duda. Sin embargo, tiene una debilidad para hacer frente a adversidades que puedan poner en riesgo su vida, a adversidades que sean amenazas serias para ella, que puede poner en riesgo su supervivencia. Armarse de una coraza mental cuando no se han tenido un bagaje genético que la prepare para eso es una tarea titánica, heroica, impresionante. Sin embargo,
hay que hacerlo, porque los disgustos que se generan por carecer de la coraza mental, por ser todo corazón y por sufrir lo indecible ante adversidades que se presentan en la vida, corren el riesgo de que se genere inflamaciones que se llaman cáncer. Y entrar en la rueda del benigno maligno es una adversidad muy grande, porque ese concepto tiene muy mal tratamiento. De forma que, por motivos de salud y por motivos de felicidad en la vida habitual, es muy conveniente que las personas emocionales creen una coraza mental. Ya dijimos cómo se hacía, creando senderos de cabras, primeros muy finos, que se van fortificando, fortaleciendo conforme se practica ese comportamiento, ese tomarse las cosas en plan mental. Y eso ya hemos dicho en el taller 20 cómo se hacía. Enfocando un determinado problema, una circunstancia, un acontecimiento, enfocándolo solo con la mente, solo con los sentidos, con la vista y con el oído. Y recibiendo la información solo a través de la vista y el oído, sin hacer intervenir el corazón, sin preocuparse de qué se siente o de qué siente el corazón, solo los sentidos. Y la información recibida por los sentidos, procesarla y responder con lo que se nos pide, con lo que se pide de nosotros, y poner eso en marcha. Y después ver resultados. Y aprender a distinguir cuándo actuamos con el corazón y cuándo actuamos con la coraza mental, con la mente, con los sentidos, sin dejar intervenir al corazón en nuestra respuesta, en nuestras decisiones. Porque no podemos ser personas, los buscadores, las buscadoras, no podemos ser personas que van por la vida actuando como les sale de dentro, como siempre hicieron, sin reflexionar, sin analizar, sin dominar, sin llevar las riendas. Tenemos que llevar las riendas. Y para eso tenemos que saber distinguir un comportamiento emocional y un comportamiento mental. Y hacer crecer lo que tenemos menos crecido. Otro día hablaremos de qué tienen que hacer crecer los mentales. Pero hoy estamos en qué tenéis que hacer vosotras, las emocionales. Y debéis proveeros de la coraza mental. Distinguid cuándo actuáis con el corazón y cuándo actuáis con la mente. Y os daréis cuenta de que la mente es una defensa que evita que nos tomemos las cosas tan a pecho, que suframos lo indecible cuando las cosas nos vienen mal, a nosotros o a nuestros próximos, a nuestros cercanos. Distinguir cómo la mente relativiza, aminora, hace más llevadera las adversidades, porque si se puede poner remedio, se pone remedio. Y si no se puede poner remedio, porque nos supera, entonces no hay más remedio que aceptarlo como una enseñanza de la vida, sin llevarnos grandes disgustos que luego solo van a procurarnos desgracias internas y problemas de salud. Es lo que dice el doctor. La tarea no es fácil, pero hay que hacerla por el bien del propio buscador, de la propia buscadora. Y esto es un poco el tema de la coraza mental. Coraza que tenemos delante mucho tiempo para
ponerla en marcha y para perseverar. Y preguntas sobre detalles de cómo se hace estarán en el chat y luego en las preguntas o comentarios de YouTube, del vídeo, del taller. Así que espero que de este tema podamos hablar en el chat que empieza dentro de ahora mismo. Voy a poner el chat. Ya está. Ahora estamos ya a 23, de forma que llegamos casi a 2/3 de la normal audiencia. Y vamos a ver qué preguntas o aclaraciones surgen como consecuencia de ese tema que la verdad es que me ha venido hace muy poquito, como aquel que dice ayer. El poner en marcha la coraza mental es un beneficio, un plus sobre la forma de ser de los buscadores y buscadoras emocionales. Solo ganarán con ello. No tengan ningún temor de que van a salir perdiendo, de que van a disminuir su personalidad o de que van a ser menos ellas. No, van a ser más completas. Van a ser mucho más completas y mucho más firmes y seguras en sus decisiones y en sus comportamientos. Y ganarán puntos. Ganarán puntos ante las personas con las que se relacionan. De la misma forma que ganarán puntos los mentales si usan más el corazón. Dice José Antonio, cuando tengo sentimientos angustiosos sobre algún asunto, siempre intento acompañarlo de un pensamiento positivo. Pero ¿cómo puedo acompañarlo de un sentimiento positivo? Vamos a ver. Lo que tú cuentas, José Antonio, es otro método. Es otro método. Está bien, está bien. Es decir, el enfocar una situación negativa, incluso muy negativa, con pensamientos positivos es una buena medicina. Pero lo que aquí yo estoy hablando es de que tú me hablas de que has tenido ya un sentimiento angustioso. Bien, yo te estoy hablando de antes. Es decir, no es hablar de qué hago cuando tengo un sentimiento que me acongoja. No. Yo estoy hablando de cómo tengo que actuar para no llegar a que un sentimiento me angustie. Y claro, hay sentimientos que vienen de muy atrás. Hay hechos que vienen de muy atrás. Si de pronto me dicen que pues, mi madre tiene una enfermedad incurable y que le quedan 2 meses de vida, pues ahí tengo 2 meses de estar pues, con un sentimiento de zozobra, de pena, de desaliento. Pero estamos hablando aquí de cosas menos serias que el problema de la madre que va a fallecer. Y entonces se trata de enfocar actuaciones concretas con acallando el corazón y tratarlo con la mente. No estoy seguro de que con la primera respuesta voy a hacerme entender o lo va a entender todo el mundo, pero no es cuestión de acompañarlo de un sentimiento positivo. No sé cómo vas a generar un sentimiento positivo si estás angustiado con sentimientos de angustia. No. El crear la coraza es irla creando de la nada, poco a poco, con senderos de cabras. Y tiene que ser a base de enfocar con los sentidos, con ver y con oír lo que nos viene, Y entonces dar la respuesta con los sentidos y con la cabeza, sin dejar que funcione el corazón.
cosa que los emocionales lo hacéis con mucha frecuencia. Si al final del taller de hoy no queda claro, José Antonio vuelve a preguntar cualquier cosa que no quede clara. Dice Claudia, hoy me levanté pensando que necesito una coraza, necesito ser mental. Fui escuchando ese taller cada vez más con la mente y sentí de a poco más paz en el corazón. Bueno, me alegro y me alegro de haber coincidido. Si os lo digo es porque lo necesitáis, porque es lo que os falta. Las que usáis el corazón a raudales, os falta usar la mente. Y de la misma forma, el que usa la mente para todo, necesita usar el corazón. Espero que lo puedas aplicar bien, porque estás quizás en el momento más apropiado. Dice Cemis González, ¿cómo poneros la coraza ante una situación dura de un hijo? También tengo entendido que aguantarse las emociones no es sano. Sí, es cierto, aguantarse las emociones no es sano. Y hay una regla que dice, no reprimas tus sentimientos. O sea que no reprima los sentimientos. Los sentimientos hay que dejarlos salir, porque si no, generan un pozo negro que hace más daño que los sentimientos que se dejan salir. Pero ponerte la coraza ante una situación dura de un hijo. Quizás está un poco en lo que he dicho. O tiene solución o no tiene solución. Si tiene solución, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Si tiene solución. Si la madre puede hacer algo, depende de la edad del hijo, si la madre puede hacer algo, hacerlo. Y confiar no en que el hijo le va a hacer caso, sino confiar en que su misión es hacerlo. No es conseguir que el hijo haga esto o lo otro. Porque la madre es responsable de su vida y el hijo es responsable de la suya. Pero si hay solución, ponerla y actuar. Y si no hay solución, entonces hay que aceptar que lo que le ocurre al hijo es parte de la enseñanza que tiene que tener el hijo en esta vida. Porque él, por muy hijo nuestro que sea, también tiene una misión que cumplir, tiene una tarea que crecer, tiene una semilla que hacer que se desarrolle. Y la hará acertando y equivocándose. Entonces, si no cabe, no está en las manos de la madre hacer que el hijo pueda abrir los ojos ante lo que sea, ante el problema que tenga, entonces hay que darse cuenta de que el hijo tiene que aprender cosas y a lo mejor las va a aprender equivocándose también. Y no dejar fluir el corazón ante adversidades y ante hechos negativos, porque entonces le pasará lo que ha dicho José Antonio, de tener sentimientos angustiosos. Y eso no es bueno. Ni es bueno para el hijo, en el caso este que estamos hablando, ni es bueno para la madre, en el caso este que estamos hablando. De forma que nadie se beneficia de que una madre esté penando por lo que le pasa al hijo. Nadie se beneficia, ni el hijo ni la madre. Dice Elecisca, ¿es detenerse a pensar en frío ante una dificultad? Sí, puede ser algo así. Ante una dificultad, lo que hay que hacer es enfocarla no con el corazón, porque el corazón está muy mal preparado para afrontar las dificultades. Es como si el corazón no tuviese defensas, como si el corazón fuese tan blando como es el órgano cardíaco del ser humano. Es muy blando y le puede hacer daño todo, le puede pinchar todo. A ese corazón hay que ponerle una coraza. Yo solía hablar hace muchos años de que hay personas que son como paquidermos, como rinocerontes, que tienen
una piel tan dura que no hay forma de penetrar esa piel. Hay personas que tienen el corazón como un paquidermo, la piel, dura, y que no se puede entrar en ese corazón. Esos son algunas personas, algunos malos bichos mentales. Pero hay personas que tienen el corazón tremendamente blando, tremendamente sensible, tremendamente accesible, tremendamente fácil de hacer sufrir. Bueno, pues no, eso, ahí es cuando hay que poner la coraza. Ahí es cuando hay que poner la coraza, y la coraza es la mente. Entonces, efectivamente, Elecisca, hay que pensar en frío y hay que pensar, ¿qué puedo hacer yo? Lo que pueda hacer, lo hago. Pero si las cosas no salen como yo deseo, yo ya he cumplido mi obligación, que es hacer aquello que se me ha ocurrido que debo hacer. Ya lo que pase después no es mi responsabilidad, es que alguien tiene que aprender. El problema puede ser, yo lo dejo como una posibilidad, que sea algo de posesión. Si nos creemos responsables del bienestar de los nuestros, ahí puede haber un resto desconocido, pero real, de posesión. Nosotros no somos responsables del futuro de nuestros hijos. A los 16, 18 años tenemos que haber aprendido a dejar de ser padres y ser colegas y luego observadores. Observadores alejados emocionalmente de lo que les pasa a los hijos, porque tienen que aprender y tienen que aprender a volar ellos solos. Y, por tanto, no podemos evitarle los sufrimientos. No podemos sufrir cuando ellos sufren, ni sufrir porque ellos sufren. Tenemos que darnos cuenta de que son tan seres humanos como nosotros. Pensar en frío puede ser una componente de esa coraza. Y pensar en frío solo se puede hacer con la mente, Elecisca. Solo se puede hacer con la mente. Con el corazón no se puede pensar en frío. Con el corazón no se piensa, con el corazón se siente. Por tanto, espero que de lo que hablemos en esta hora y en los comentarios que va a haber después, os quede claro a los buscadores y buscadoras emocionales qué es la coraza mental, de la que hemos hablado un poco, pero quizás no con el detenimiento que quisiera hacerlo hoy. Dice Jimmy García Lunar: ante conflictos emocionales lo escribo. En blanco y negro veo las cosas más claras. Muy bien, muy buena receta, Jimmy, muy buena receta. Es como llevar un diario. Si tengo un problema, no sé si lo he dicho, pero yo cuando tenía un problema, me hacía un diario con el problema para desmenuzarlo, para trocearlo, para ver las componentes que tiene el problema. Porque cuando lo vives, el problema, pues puedes estar removido y te funciona mal la mente. Pero si lo escribes en un diario y escribes al día siguiente lo que se te ocurre y al día siguiente lo que se te ocurre, cuando ha pasado una semana y lees los 7 días, tienes mucha más lucidez, porque ya no lo enfocas con el corazón, lo enfocas con la mente. Y te sales del problema, te sales de las circunstancias dolorosas y analizas, como decía vuestro anterior compañero, fríamente. Elecisca, compañera. Lo analizas fríamente y entonces funciona la mente. Y la mente puede analizar las cosas y encontrar soluciones que, metidos en la vorágine, metidos en el barro del asunto, el corazón no lo puede ver, no llega a verlo. De forma que, sí, Jimmy, muy buena receta. Estoy convencido de que eso que tú haces es una parte preparatoria de la coraza mental
que te podrás forjar cuando leas lo que has escrito, lo que has sufrido, lo que has pasado y veas las cosas más claras y puedas enfocar una postura distinta. Precisamente la coraza mental sería esa postura que surge del análisis frío, irracional, mental del problema. Dice Temis González, mente y oído lo hago. Y es cierto lo que usted dice. Yo ya lo había olvidado, pero ponerlo en práctica nos hace mucho bien. Vale, Temis, me alegro mucho. Hay que poner en práctica el enfocar las cosas con una mente fría. Como hacía el cazador cuando veía una manada de caballos y tenía que pensar, a ver, cómo podía ponerles una trampa para que los caballos se dirigieran a un precipicio que él sabía que había al fondo a la derecha. Cómo tenía que distribuir a los hombres para que espantaran a los caballos, ninguno se escapara y todos se dirigieran al precipicio y allá se despeñaran y luego recoger sus restos y llevarlos a la tribu, que era una forma de cazar del hombre antiguo. Es decir, hay que discurrir, hay que pensar fríamente. Y eso se puede hacer cuando no interviene el corazón. No voy a decir que eso se haga siempre, porque no se podrá hacer siempre, pero precisamente entrenar en problemas pequeños, en adversidades pequeñas, en circunstancias no dramáticas, no angustiosas, para que nos vayamos baqueteando, acostumbrando, habituando a usar una forma mental de enfocar el problema y una forma mental de responder a lo que nos plantean las personas problemáticas, las personas que nos dan problemas. Y entonces que esa forma se vaya concretando y vaya formando una carretera comarcal, una carretera general y finalmente una autopista. Y entonces nos saldrá solo el actuar de manera conjunta. No digo que el corazón se tire a la basura, no, pero que el corazón mediatizado, reflexionado, relativizado con la mente, nos hagan ver con más claridad cuál es la mejor postura nuestra, que es en lo que tenemos dominio, en nuestra postura. Temis. Me alegro de que ponerla en práctica recuerdes que te hacía bien. Juan Gómez dice, a mí me va bien lo que decían los estoicos de no preocuparme de nada que no dependa de mí. Claro. Sí, lo que pasa, Juan, es que a lo mejor tú eres mental, a lo mejor. Y efectivamente, los estoicos eran los maestros, buenos como todos los maestros, y que decían que, efectivamente, que lo que no depende de nosotros, pues no depende, hay que aceptarlo como viene, tal y como viene, porque es parte de la enseñanza para nosotros o para la otra persona que también se ve afectada por esa adversidad, que no depende de él tampoco. Sí, los maestros nos pueden ayudar a enfocar mejor las cosas. Dice Miguel Ángel Medrano, creí siempre que yo era mental, pero con todo lo aprendido en el camino he conocido que soy sentimental y siempre he sufrido por lo que me pasa. Ahora he comprendido que debo manejar ese problema. Bien, estupendo, Miguel Ángel, estupendo. Sí, las personas emocionales tienen crestas y valles profundos, crestas elevadísimas de disfrute, de gozo, de alegría, de felicidad, pero también tienen valles hondos, cuando las cosas se tuercen y se tuercen fuertemente. El corazón tiene eso. Y entonces eh, la solución es complementar, relativizar, compensar, equilibrar. Que no sea solo
el corazón el que suba al Everest del gozo y de la felicidad para luego despeñarse en un abismo de dolor y sufrimiento y de angustia. Y sigue Miguel Ángel, con la práctica de las reglas y el manejo del círculo positivo en mi vida. Estoy manejando, viene a decir, he comprendido que debo manejar ese problema con la práctica de las reglas y el manejo del círculo positivo. Sí, efectivamente. Efectivamente. Y además de eso, sé consciente, Miguel Ángel, sé consciente de cómo te comportas ante un problema cuando lo enfocas solo con el corazón y cuando lo enfocas con el corazón ayudado, guiado, tutelado por la mente. Y vas a ver la diferencia. Y lo que importa es que tú veas la diferencia. No que salgan mejor las cosas. Lo importante de cara a lo que estamos viendo hoy es que tú veas la diferencia. Y entonces vas a poder crear un camino vecinal, un camino regional, un camino comarcal y finalmente una autovía. Y te será fácil comportarte siempre así. Dice Margot, yo me he apartado de la gente que quería mucho porque me fastidiaban constantemente. ¿Esa es una coraza? No, no. Si te fastidiaban mucho es que no tenías puesta la coraza. Esa es una defensa de la pseudocoraza. Si me jeringan mucho, pues las dejo de lado y paso de ellas. Quizás no tengas que llegar a esos extremos, a esa situación límite, si te pones la coraza, si consigues crearla. La coraza no es algo que se pone uno, la coraza es algo que va tejiendo uno, como el encaje de bolillos, lo va tejiendo mano a mano, paso a paso, día a día. No, Margot, no es una coraza. La coraza está por hacer. La coraza es conseguir que las adversidades que te provocan esas personas con las que tratas y que son como son, tu mente te permita aceptar que son como son, que no está en ti posible cambiarlas, no te es posible cambiarlas, y entonces las aceptes y te resbale lo que ellas digan, porque no tienes que depender de los comportamientos de los demás. Pero ahí encuentro una cosa. Estamos hablando de coraza, pero tened en cuenta que si vulneráis las dos primeras reglas, no hay coraza que valga. Si no elimináis pensamientos negativos y os dejáis afectar por los comportamientos de los demás, amigo buscador, amiga buscadora, no tiene solución de coraza. No. La coraza es algo de la que he hablado después de haber hablado mucho de las reglas y de los círculos, de los cimientos. La coraza es cuando ya estamos actuando, buscando promocionar o promover o desarrollar una capacidad superior. Y la coraza es para hacernos capaces de promover esa capacidad superior. Pero las dos primeras reglas tienen que estar bastante dominadas. Bastante dominadas. Si nos dejamos afectar, no hay coraza que valga. Lo siento mucho, pero es así, no hay coraza que valga. Las reglas son el fundamento básico. Dice Miguel Ángel Medrano, comprendo ahora lo que es la coraza mental y la necesidad de reforzarla en mi vida. Bien, pues me alegro, solamente por eso merecía la pena ese taller. Que comprendáis lo que es la coraza mental. Es necesario reforzarla. Y los que sois fuertemente emocionales o sentimentales, los que sois predominantemente sentimentales, tenéis una necesidad imperiosa de generar esa coraza. La coraza no se pone, la coraza se crea, se hila, se hila, se hila. Dice Miguel Ángel Medrano, comprendo, José Antonio, la coraza de la que hablas la tenía yo de pequeño. Era muy lógico y me costaba tener reacciones sentimentales. Con el tiempo
intenté desarrollar la capacidad de sentir. ¿Emocionarse es una debilidad? No, de ninguna manera. Emocionarse no es una debilidad. Enfocar la vida solo con el corazón sí es una debilidad. Enfocar la vida solo con el corazón, sin usar la mente. Sin usar la mente. Eso es ser débil. Por antonomasia, por constitución, por idiosincrasia. Eso es lo que no hay que hacer. Una cosa es que uno se emocione y sienta emociones y que use el corazón y que sepa querer y que demuestre que quiere a sus seres cercanos. Eso es muy bueno. Es un síntoma de buen nivel de evolución. Pero lo que no es bueno es dejar de usar la mente, la lógica, que tenías de pequeño, José Antonio. Tienes que recuperarla. Si la tenías de pequeño es que la trajiste en la mochila. Luego en la mochila está. Ponla en marcha. Ponla en marcha. Margot nos dice, pues yo he estado descorazada toda la vida. Sí, te creo. Tus confesiones de repulsa hacia seres molestos es un reconocimiento de que has estado sin coraza, de que has vivido sin coraza. Por eso antes he dicho que no se dan cuenta porque como toda su vida ha sido así, consideran que ser así es normal. Y eso vale para los emocionales y las emocionales, y también vale para los mentales, pero en otro contexto, con otras ideas. Pues ya sabes, Margot, nunca es tarde, nunca es tarde. José Antonio dice, cuando era así, me sentía un robot sin corazón. En etapas de mi vida me he sentido muy identificado con lo que has contado de las crestas y las caídas en distintas etapas. Una montaña cíclica emocional, claro. Y eso provoca baja autoestima, porque uno se ve inconstante, se ve como veleta, que según perdón del viento, pues eres el más feliz de los humanos o el más desdichado de los humanos. Y eso es malo, es malo. Hay que buscar estabilidad, hay que conseguir estabilidad. Y eso se logra amarrando el corazón para que no vaya al galope de sus propios sentimientos. Y eso es acompañarlo de la lógica, y la lógica fría y racional y griega de la mente. De forma que me alegro de que vaya quedando claro que lo que hay que hacer es conjugar ambas cosas, conjugar mente y corazón. Dice Margot, eso fue antes de estar ayer, tengo 72 años, bueno, yo tengo 76. Nunca es tarde, Margot, nunca es tarde. Y los beneficios los verás si eres la que has estado descorazada toda la vida, los beneficios los vas a ver enseguida, porque pues, a lo mejor es un caso extremo. A lo mejor es un caso extremo. Y eso significa que cualquier cosita que hagas, cualquier mejora que aportes, pues vas a sentir la diferencia grandemente. Dice Sergio, cuando quieres a una persona y te parece, entre comillas, que te está haciendo daño emocional y no lo entiendes, ¿cómo superarlo? Mental igual a protección coraza. Bien, a ver. Bueno, dices, te parece entre comillas. No hemos hablado de la pareja. Tenía pensado el tema de la pareja para hoy, pero me ha parecido mejor anteponer esto porque me parecía que era más como para los que están aquí en el taller. El no dejarse afectar por la pareja es el último
La última capa de la cebolla, la que está junto al corazón de la cebolla. Se van quitando las capas exteriores, no dejarte afectar por los amigos, por los vecinos, por los primos, por los hermanos, por los hijos y por la pareja. Esto es lo último, lo más difícil. Habría que hablar de niveles de evolución de los dos, y si tú eres el que más nivel de evolución tiene, pues entonces te toca a ti, amigo Sergio, ser el fuerte y ser el que procure reconducir esa relación, ese trato, para que no se produzca daño emocional, con diálogo, con paciencia, con tolerancia, con humildad, con amor y con entrega. A lo mejor, si ese te parece no es tan, entre comillas, sino que es real, a lo mejor tienes ahí una labor heroica que hacer. Dice Juan Gómez, la regla de no dejarse afectar por los comportamientos de los demás a mí me parece una supercoraza en sí misma. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que ahí interviene la voluntad. Y si lo ves claro, y eso puede verlo claro, sobre todo los mentales, pues con esa coraza les puede bastar. Pero es que el mental casi no necesita coraza, Juan. Casi no necesita coraza, porque su corazón no sufre, porque es mental. Dice Lecisca, de forma que no te sorprendas. Estupendo, estupendo. Y hablaremos de tus cosas cuando llegue el día de los mentales. He seguido estos talleres y he aprendido muchísimo. Lo doy, está fantástico. Bueno, pues me alegro mucho, Lecisca, me alegro mucho. Yo tenía un poco de miedo con ese tema, porque parece como que rompe esquemas, como que rompe pues líneas de ponerlo todo bien para el buscador y de ver cómo mejora y de ver cómo puede fortalecerse, pero también la coraza es una fortaleza, aunque sea, es aumentar la fortaleza de uno, aunque sea ponerse unos petos y unos espaldares y unas codilleras para que no nos hieran y sobre todo para que no les hieran a las personas emocionales. Dice Juan Gómez, pero con algunas personas, cuando ves que pasas de sus malos comportamientos, se enrabian y te dan más palos y ahí solo te queda irte si te es posible. Hombre, vamos a ver. Hay personas de las que se puede huir y hay personas de las que no se puede huir. De la familia es difícil huir si es familia cercana, hijos, padres, hermanos. Puedes huir de un cuñado, de un primo segundo, pero a lo mejor de un hermano, pues es difícil huir. Aunque si la cosa está muy clara, si la cosa es muy grave, hay que procurar huir también. Y que sus comportamientos, que sus malos comportamientos te enrabien, Juan, cuidado, cuidado. ¿Dónde está ahí la regla segunda? No te dejes que dejar enrabiar. Se puede, pero depende de la fuerza interior que tengas. Hay familiares agregados, no de sangre, agregados, que pues son muy difíciles de llevar. Son muy difíciles de llevar. Lo que suele ocurrir es que las personas que son difíciles, las personas que son malos bichos, generalmente se están perjudicando también a sí mismos y faltan antes. Esto es un consuelo que te brindo, Juan. Dice Claudia, hace mucho tiempo una voz interior me dice, crea una coraza, pero fuerte, no de hilo de seda. Ese taller me confirmó hoy de afuera lo que siento de adentro, con hija adolescente de 16 años adoctrinada. Bueno, pues sí, esos años son muy, muy difíciles, muy difíciles. Quizás estás, Claudia, en el centro, en el centro. A lo mejor en chicas la cosa, si son difíciles,
pues empiezan a los 13 años, 12, pero también a los 20, 21, puede llegar una cierta seriedad, una cierta madurez, que les haya crecido redes internas y comprendan lo que ahora no comprenden porque se dejan llevar del corazón. Observa que las adolescentes son todo corazón y todo corazón efervescente. Entonces, tú que tienes 30 años más, según lo que hemos dicho hoy, pues te toca templar gaitas, aguantar, soportar, no emplear el corazón al descubierto con ella, matizar sus comportamientos con una coraza que te crees, no de hilo de seda, sino una coraza de metal, una coraza fuerte, y proseguir tu labor de educación, porque todavía está en edad de que la puedas ayudar en la educación, buscando que ella mejore su nivel de evolución, pero sin sentirte responsable de cuál es el nivel de evolución de ella. Tu hija es tan adulta y tan humana y tan ser vivo como tú, y tiene su trayectoria que la está llevando a cabo. Convives con ella, convivirás con ella 2 años más, en plan de cierta responsabilidad, pero ella ya es mayor y tiene su mochila y su semilla y su nivel de evolución. Y eso hay que aceptarlo. Lo malo es lo de la adoctrinada. Ahí procurar compensar y procurar confiar en la sensatez de tu hija y confiar en el futuro. Porque una hija que a los 16 años es tremendamente rebelde, puede ser que a los 32 pues sea una cosa muy distinta. O a los 22. Pide a tus guías por sus guías. Pide a tus guías por ella. Haz intervenir a tus guías si el problema es como el que dices. Sigo y con situación actual me regaló en Reyes una coraza de acero. Me siento más aliviada en transcurso de ayer. Bueno, pues estupendo, estupendo, Claudia. Yo la verdad es que no lo he pensado como regalo de Reyes. Dice Susana, preguntarme el porqué de algo que me está afectando me ayuda a enfocar mis sentimientos con la mente. Sí, sí, sí. Es un poco lo que hacía, pues no me acuerdo exactamente quién era, hace un rato sobre escribirlo. Al escribirlo, lo separas de ti, lo dejas cristalizado en unas palabras, en una página de un diario, de un blog. Y cuando luego, en frío, pasados 3 o 4 días, lo vuelves a leer, ya no estás viviendo lo que has vivido en esos momentos, sino que estás reflexionando, analizando con lupa lo que viviste en esos momentos. Y eso marca la diferencia, fíjate, entre vivirlo con el corazón o vivirlo con la mente. De manera que todo lo que sea reflexionar a posteriori, con tranquilidad, sobre lo que pasó, es una buena práctica para que forme parte de la coraza. Pero la coraza tiene que ser el propósito que te hagas de no reaccionar como lo hiciste si te disgustaste o si te endemoniaste, como decía, creo que era una de vosotras antes. De manera que sí, el preguntarte el por qué es similar a escribirlo y luego volverlo a leer, porque al volverlo a leer te vas a preguntar quizás ¿por qué hice yo esto? Y vas a ver una alternativa. Y en esa alternativa estará presente la lógica. Y la lógica es mental. El problema es no usar la lógica. Ese es el problema de los sentimentales, que en el corazón no hay lógica. En el corazón hay solamente sentimiento, efervescencia.
Y eso, pues, si las cosas vienen mal dadas, no hace bien a nadie. El que no se vea como un buscador, no deberíamos permitir que nos hiciera daño, gracias al entendimiento. Bueno, desde luego que un buscador no te va a hacer daño, Sergio. Tenlo por seguro. El buscador no hace daño. Si mete la pata, la retirará y se disculpará. Entonces, el que hace daño no es un buscador. Y claro, que no hay que permitirle que nos haga daño porque estemos por encima no del desprecio, sino por encima de, de sus acciones. Las acciones suyas tenemos que comprender que son de él, son suyas, solo suyas. Y si él está amargado, si está disgustado, si está acomplejado, pues tiene un problema, ¿vale? Y entonces ese problema lo pretende exteriorizar, desahogar con comportamientos injuriosos, agresivos, con total falta de respeto. Bueno, pues hay que darse cuenta de la situación cuál es. Por muchas cosas negativas que diga, es una persona que tiene problemas. Y además, si le conocemos bien, si le tratamos desde hace tiempo, nos tenemos que dar cuenta de esa capacidad suya que tiene de generar problemas y de intentar exportarlos. Y los intenta exportar al que se deja afectar. Luego, entonces, no hay que permitirle que nos afecte a nosotros. Eso, amigo Sergio, es una debilidad. Es una debilidad. Si permites que te afecte lo que dice o hace un no buscador, es una debilidad. Y hay que mejorar eso. Hay que superar esa debilidad. Bien, amigos, hemos llegado a la hora de terminar este taller. Creo, me quedo contento de de los comentarios que he leído, porque creo que vais entendiendo perfectamente de qué hablamos con lo de la coraza mental. Bien, pues que nos podamos ver el jueves que viene, que será día 13, y que los Reyes nos hayan dejado los primeros pasos, las primeras hebras, las primeras hiladas de la coraza que todos necesitamos, o que algunos necesitan más que otros. Hasta el próximo jueves.